y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Voy a seguir al Señor cuando esté listo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No es cuando tú dices, es cuando yo digo. Él es el soberano. Amén. Lo único que el hombre puede hacer es decir sí o no, libre albedrío. Pero no tiene derecho a decirle a Dios cuándo, cómo y de qué manera y con qué condiciones lo va a seguir. El que pone las condiciones es el Señor. Y a veces nosotros somos muy atrevidos a cómo actuamos con Dios. Yo a veces me quedo con sentimientos encontrados, así como molesto cuando escucho algunos llamados. Mira que Jesús te está esperando, te invita, te suplica a venir. ¿What? ¿Jesús suplicando? Si Él es el Señor, Él es el que da las órdenes. La súplica debiera ser de nosotros hacia Él. Señor, sálvame. ¿Cómo que yo voy a estar? A ver, si me ofreces bastante, quizás te sigo. No funciona de esa manera. Hasta en nuestras oraciones, nosotros, la Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Porque ni siquiera sabemos pedir como a Dios le agrada. Señor, voy a salir, cuídame. Señor, cuida mi casa, que no se metan los ladrones. ¿A poco el Señor está a nuestra disposición? Y yo no estoy diciendo que Dios no nos cuide. Acabo de decir hace un momento, después de ese precioso himno que escuchamos, Él es mi guardador, Él es el que me cuida, que el Señor se deleita en cuidarnos. Pero yo no le doy órdenes a Dios. Más bien yo debiera decirle al Señor, Señor, déjame ir en tus pasos y hacer tu voluntad, y tú te encargarás del resto siempre que yo esté haciendo lo que tú me has mandado. Yo viajo mucho. Estos últimos 2 años con la pandemia, pues un poquito menos que antes, pero antes era continuo, casi vivía arriba de los aviones. Subía y bajaba. Y a veces la gente me preguntaba, oiga, pastor, ¿y usted no tiene miedo de ir en tantos aviones? Porque a cada rato se cae. La semana pasada se cayó uno de China, de China Airlines. Murieron todos, no quedó un solo sobreviviente. Sí, y 2 aviones más pequeños en México. ¿Y saben lo que yo respondía cuando me decían, ¿y usted no tiene miedo de andar tanto en los aviones, tan peligroso que es? Yo le decía, la pura verdad es que cuando yo voy hacia mi cita, hacia mi compromiso, porque Dios me manda a predicar a tal o cual lugar, yo no tengo miedo. ¿Pero y por qué no tiene miedo? Bueno, porque si Él me mandó que vaya para allá y Él quiere que yo vaya, Él me va a llevar con bien. No tengo ni que decirle, Señor, protégeme en el viaje. ¿Acaso no dice el Señor Jesús que vuestro Padre Celestial sabe las cosas que tenéis necesidad antes que se las digáis? ¿Saben cuándo es que le pido que me proteja?
de regreso. Porque si ya cumplí lo que el Señor tenía para mí, de ahí para adelante, hasta que me vuelva a dar otra orden, yo vuelvo a mi casa. Pero yo no sé si hasta ahí llegó mi tarea con el Señor. Entonces ahí sí le digo, Señor, si me quieres para servirte a ti, protégeme, que pueda llegar con bien a ver a mis queridos, y si no, en tus manos estoy. ¿Saben? Yo no creo que yo voy a morir un día antes de lo que Dios tiene dispuesto, ni tampoco una hora después. Pero no soy fatalista. Fatalista significa que creemos, como los árabes, los musulmanes creen que ya tu vida está escrita de antemano y que todo lo que te va a suceder ya está determinado por Dios y que tú no puedes variar tu destino. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios dice, te he puesto hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Así que Dios nos da libre albedrío. Pero ¿por qué yo creo que no voy a morir ni un día antes ni un día después de lo que Dios tiene dispuesto? Alguien me contestó una vez, porque la Biblia dice que nuestros días están contados y están determinados. Sí, Dios lo sabe. Dios sabe de antemano cuántos días nos quedan en esta vida. Él lo sabe. Pero el hecho que Él lo sepa no lo determina. Son nuestras decisiones las que determinan eso. ¿Saben por qué yo digo que yo no me voy a morir un día antes ni uno después? Les voy a explicar por qué. Porque hace muchos años atrás, cuando yo reconocí que yo era pecador, y les cuento, yo nací en un hogar adventista. Mi papá, como ya les conté anoche, era pastor adventista. Mis abuelos eran adventistas. Y como todo niño adventista, pues a los 12 años de edad me bauticé. Y no digo que no fue una experiencia genuina. Yo amaba al Señor Jesús. Y yo quería bautizarme porque quería servirle. Y fue una conversión genuina, pero de niño. Pero ya cuando maduré, tengo que reconocer que muchas veces, en lugar de hacer lo que a Dios le agradaba, hacía lo que a mí me agradaba. Y mi conversión no vino sino hasta que yo tenía 18 años de edad. Repito, yo estaba en la iglesia, era un buen niño, no andaba en cosas tremendamente malas, nunca estuve en vicios, ni en drogas, ni en alcohol, nunca he puesto un pie ni en un baile en mi vida, porque nací adventista, Dios me protegió al darme el medio ambiente que Él me dio. Pero sin embargo, el que estaba sentado en el trono de mi vida era yo. Yo era el que tomaba las decisiones a lo que a mí me agradaba. Y muchas veces no preguntaba, ¿será esto lo que a Dios le agrada? Pero cuando me convertí de corazón, yo reconocí de que estaba perdido. Y que no importa que hubiera nacido en un hogar adventista, era pecador. Y mi vida era corrupta por dentro, mis deseos, mis sentimientos eran pecaminosos. Y reconocí que Dios era justo cuando Él decía la paga del pecado es la muerte. Y que si Él me quitara la vida en ese mismo momento que yo reconocí, pues sería lo mejor que Él podría haber hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento yo reconocí y acepté al Señor Jesús, y si me moría allí ya era segura mi salvación. Pero como yo le entregué mi vida cuando tenía 18 años, de ahí en adelante, todo lo que yo vivo
Lo que he vivido y lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir es extra, porque yo no merecía vivir. Y si Dios me hubiera puesto al descanso en ese momento cuando tenía 18 años, era justo, porque yo era pecador. Pero Cristo murió por mí y yo lo acepté, pero le entregué mi vida de todo corazón y reconocí que ya no me pertenecía. Como dice el apóstol Pablo, ya no sois vuestros. Todo lo que soy y todo lo que tengo, se lo debo a Él. A Él le pertenece todo. Y por lo tanto, Él es el que dispone. Ahora, repito, yo no soy de los que dicen ya tu destino está escrito. No. Pero yo decidí mi destino cuando le puse mi vida en las manos del Señor. Y de ahí en adelante es lo que Él dice cuando Él lo dice, donde Él quiere. Y Él me dice día a día qué es lo que tengo que hacer para agradarle a Él. Y si yo soy fiel en cederle todos los días, Señor, entra tú y toma el timón, el volante y dirige mi vida. Llévame donde tú quieres. Dirige mis pasos. Él se va a encargar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Él es el que mora en mí, pues Él es el que decide. Y yo solamente hago lo que Él dice. Por eso les digo, no me da miedo cuando me subo a un avión, porque Él ya me mandó. Y si Él me mandó a que vaya a tal lugar, yo sé que voy a tener que cumplir lo que Él me mandó a hacer. Pero una vez que yo cumpla, hasta que yo reciba la próxima instrucción del Señor, ¿a dónde voy? Mi vida está en las manos de Él. Y si Él dice, hasta aquí llegaste, ya me serviste, ya no te necesito, pues yo estoy listo. Y ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, ninguno. A veces pensamos, bueno, esta enfermedad se ha llevado a gente más joven que yo. Ahorita mismo un joven de una de nuestras iglesias, 21 años, está entre la vida y la muerte con el COVID. 21 años, fuerte, hacía ejercicio, sano, ninguna enfermedad. Coágulos le dio. Le fueron coágulos a los pulmones, al corazón. Tuvo colapso pulmonar. 21 años. Entonces, debemos estar a cuenta cada día con Dios. La historia de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Y es una historia real, no como las de anoche, que eran parábolas, ilustraciones, ¿verdad? No sabemos si alguna vez pasó o no pasó de la perla de gran precio, ni tampoco sabemos si alguna vez un hombre encontró un tesoro escondido, pero fueron parábolas que Jesús contó. Sin embargo, la historia de hoy que nos ilustra cuánto cuesta seguir a Jesús es una historia real. Y la vamos a leer, pero es un poquito triste la historia. Marcos, capítulo 10, busquen en sus Biblias. Marcos 10, versículo 17 en adelante. Al salir Jesús para seguir su camino. Si ustedes se fijan, los versículos anteriores al 17, dice, le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban,
Estoy leyendo ahora en el 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando a los niños en sus brazos y poniendo las manos sobre sus cabecitas, los bendecía. Al salir Jesús, versículo 17, ahora sí, nuestra lectura, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta más importante que un ser humano puede hacer, ¿eh? Porque recuerden lo que vimos anoche, si el hombre granjeare todo el mundo, pero pierde su alma, lo perdió todo aunque lo tenga todo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, ¿me llamas bueno para halagarme o porque me reconoces como quien soy? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Me llamas bueno porque me reconoces como Dios? ¿O nomás para caerme bien? Los mandamientos sabes. 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que la pregunta era, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde, tienes los mandamientos, ¿no? Y lo sabes, pues haz eso. Y el joven le responde, versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde niño he guardado estos mandamientos. Y Jesús mirándolo, le amó. Esta es una de las frases más lindas de toda la Biblia. Jesús lo miró y el amor brotó en su corazón hacia este joven. Le llamo joven porque la misma historia está repetida en San Mateo capítulo 19 y está repetida en San Lucas capítulo 18, y de cada una de las historias paralelas, que son casi iguales, hay algunos detalles que un evangelista menciona y el otro no. El evangelista Mateo dice que era joven y Lucas dice el joven rico. El joven rico. Ahora ya saben de quién estamos hablando, de la historia del joven rico, pero a diferencia de las demás historias, esta es una historia real. Sucedió. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Fíjense. Wow, si Jesús me mirara a mí, me daría una lista bien larga de cosas que me faltan. Pero a este joven le dijo, you're lacking only one thing.
Solamente una cosa te falta. Qué tremendo que el que conoce los corazones y sabe todo porque no nos podemos esconder delante de Él, nos lee como un libro abierto. Él mira no lo que está delante de sus ojos, Él mira ¿qué? El corazón, como un rayo, como un X-ray, como rayos X. Nos mira y nos ve lo que está dentro. Y Jesús mirándolo, lo amó. En un momento vamos a ver por qué brotó ese sentimiento profundo de amor de Jesús hacia este joven. Y si Él le dijo, "You're lacking only one thing", solo una cosa te falta. Jesús no halaga. Jesús dice la verdad. La Biblia le llama a Jesús el testigo fiel y verdadero. Y si Él le dijo, nomás te falta una cosa, es que todas las demás, ¿qué? Las cumplía, las guardaba. Y en un momento vamos a ver que este joven era sincero. Y cuando Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, no estaba haciendo halagos, ni se estaba dando por más. Verdaderamente el muchacho era concienzudo y quería agradar a Dios. Ahora lo vamos a leer en el espíritu de profecía, cómo era este muchacho. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tú dices, pero no hay nadie que guarde perfectamente los mandamientos. Si nosotros decimos que no podemos guardar los mandamientos, estamos acusando a Dios de darnos una ley que no se puede guardar. ¿Qué clase de Dios es que nos dice, guarda los mandamientos, pero no los podemos guardar? Hay poder en Dios para guardar los mandamientos. Y este muchacho estaba guardando casi todos los mandamientos. Y Jesús se los enumeró uno por uno. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. What was the one thing that he was lacking? ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Mm? Era más profundo que las propiedades y los bienes. Ahorita lo vamos a aprender. Una cosa te falta. Anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Tomando tu cruz. Muy parecido a lo que vimos anoche, ¿verdad? Ven y sígueme. Señor, te seguiré, pero déjame que haga esto. Déjame que entierre a mi padre. Déjame que me despida de mi familia. Ve, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. Versículo 22. Ahora viene la parte triste de la historia. Pero él, afligido por esto que Jesús le había dicho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras.
¿Por qué se asombraron los discípulos cuando Jesús dijo, muy difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? ¿Por qué se asombraron? Les voy a decir por qué. Se asombraron diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Eso está en el versículo 26, pero leamos también el 25. Más fácil, dijo Jesús, es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora hay personas que quieren explicar esto. Dicen, ¿cómo Jesús va a decir que vas a pasar un camello? ¿Saben lo que es un camello, verdad? Algunos tienen una joroba y otros tienen dos. Y son animales grandes, mucho más grandes que el caballo o que la vaca. Son altos, grandotes. No se crean que es fácil montarse un camello. El camello tiene que bajarse y doblar las cuatro patas y sentarse, y todavía hay que saltar arriba del camello de alto que es. Yo he andado en camellos muchas veces por allá por Egipto y por Jordania y por Israel. No trasladándome en camello, sino como todo turista para montarse en un camello, ¿verdad? Para ver qué se siente. Pero un camello es un animal grande. Y pasar ese animal por el ojo de una aguja, solo que lo haga licuadito y lo vaya metiendo, decimos nosotros. Entonces la gente trata de explicar lo que pasa en que en Jerusalén había unas puertas así en forma de aguja en la ciudad, no las puertas grandes que se abrían en el día, de noche, cuando en Jerusalén cerraban todas las puertas para proteger la ciudad de noche, había unas puertas chiquititas que solamente entraba una persona y le llamaban agujas por la forma que tenía así en punta la puerta. Y esas eran puertas de emergencia. Si llegaba alguna persona ya después que estaban cerradas las puertas de la ciudad, pues les abrían esa puerta para que entraran. Pero puedes entrar tú, a pie y agachándote, pero no un camello. Y quieren explicarlo. Miren, si Jesús se refería a las puertas agujas o se refería a la aguja de coser, no tiene importancia. Lo que importa es que él dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ese es el punto. No si puedes o no puedes pasar el camello por una aguja. Justamente lo que Jesús quiso decir es que es casi imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los discípulos se asombraron. Y miren lo que dice el versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué los discípulos dijeron, entonces, ¿quién se va a salvar? Si un rico no se puede salvar, ¿quién se va a salvar? ¿Saben por qué dijeron eso? El concepto de los judíos era que los ricos eran los que estaban más cerca de Dios y más cerca del cielo. Eso pensaban los judíos. Si tenían bendiciones materiales, eso era muestra de que estaban con Dios y que Dios los bendecía. Nosotros somos hijos de Abraham, decían, y Abraham era un hombre muy rico. Tenía posesiones y animales en cantidad. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuánto tenía? Mucho aún para la época de aquel entonces. Era un hombre muy rico. Y Abraham también era rico. Isaac, Jacob, José también era rico en Egipto.
y toda su familia. Los judíos pensaban, si Dios está con nosotros, pues Él nos va a bendecir. Y si le damos el diezmo, pues Él nos va a hacer ricos. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Saben lo que le enseñaban a los niños judíos de chiquititos a decir? Adonai, así dicen los judíos. Adonai, Señor. Te doy gracias porque no soy gentil, sino judío. Te doy gracias porque no soy mujer, sino hombre. Te doy gracias porque no soy pobre, sino rico. Se les enseñaba así de chiquitos a despreciar a los gentiles, a los pobres y tristemente también a las mujeres. ¿Y por qué? Es que los pobres, si están pobres, es porque la maldición de Dios los acompaña. Si estuvieran bien con Dios, no estarían arruinados. Por algo son pobres. Por algo Dios nos los bendice. Algún pecado habrán hecho ellos o sus padres para que sean tan pobres. A los ricos Dios los bendice. O más bien, la prueba de que están con Dios es que son ricos por las bendiciones de Dios. Y ahora Jesús les da vuelta la tortilla completamente. Les dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, todos son iguales. No hay rico ni pobre, libre ni esclavo, todos somos iguales delante del Señor. Pero sus discípulos se asombraron aún más de oír las enseñanzas de Jesús. Y fíjense lo que dijeron. Se asombraron aún más, versículo 26, diciendo, si es esto así, si esto es cierto, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no se salvan, pues menos nosotros. Y Jesús les dice, para los hombres esto es imposible. Ahora fíjense que toda la idea de que si un camello puede pasar por el agujero de una aguja, no es que sea difícil, más bien es imposible. Lo que Jesús está... Por eso les decía, ¿qué importa si es una puerta en forma de aguja o si es el agujero de una aguja de coser? El punto es, no se puede. That's the whole idea. You can't. It's impossible. Pero entonces Jesús dice, lo que es para los hombres imposible, para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Aún los ricos se pueden salvar, pero difícilmente, dijo Jesús. Y los pobres también se pueden salvar. Eso es lo bonito, que en Cristo no hay acepción de persona. Claro, Pedro entonces comenzó a decirle, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Parece que esto de dejarlo todo y venderlo todo no era nomás requerimiento para algunos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, sígueme. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Dejarlo todo. Eran pescadores, abandonaron sus barcos,
su empresa de pescadería, abandonaron sus redes, su familia. Hasta Pedro dejó a su esposa. Y usted dice, pero ¿y eso requiere el Señor? ¿Cómo sé que Pedro era casado? ¿Qué no le sanó Jesús la suegra a Pedro? ¿A poco se puede ser casado? Se puede tener suegra sin estar casado. Entonces Pedro era casado. Muy interesante, ¿verdad? Porque los que creen que Pedro fue el primer papa, no reparan, no paran a pensar de que el primer papa, según ellos, ¿verdad? Era casado. Y hoy en día los papas no se casan. Miren lo que dice Pedro, porque ellos lo habían dejado todo. En la playa he dejado mi barca. He dejado mis redes para seguirte. Y andaban con Jesús todo el tiempo. Donde él iba, dormían donde les agarraba la noche. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Donde les agarraba la noche, ahí dormían. Would you be willing to follow Jesus if that's what you had to do? ¿Mm? ¿Lo seguirían? Si tienen que dejarlo todo y no saben ni dónde van a dormir esta noche, ni dónde van a amanecer mañana, ni qué van a comer. Y cuando Jesús los mandó a predicar el Evangelio, dice que los mandó y les dijo, no lleven provisiones con ustedes. Nomás sus sandalias y su bastón para caminar mejor, pero no lleven morro, ni siquiera mochila. Pero ¿cómo voy a andar por ahí? Nada. El Señor proveerá. Miren, si hoy el llamado a un pastor fuera, ven a trabajar. Pero ¿y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar los biles y la renta? Y el Señor dice, tú sígueme. ¿Cuántos se animarían a ser pastores de esa manera? A ver, Chepito, ¿eh? ¿Tú le servirías al Señor si no te dan tu chequecito todos los meses? Amén. Pedro le dice a Jesús, comienza a decirlo porque Jesús lo interrumpió. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En otro evangelio dice, dejamos familia, eso está en el otro evangelio. Aquí nomás dice, hemos dejado todo, pero en los otros dice, hemos dejado mujer, hijos, casas, propiedades para seguirte. ¿Y qué recompensa tendremos? Pregunta Pedro allá en el evangelio de Mateo. What's my pay? ¿Cuánto me vas a pagar? Y Jesús le responde, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La recompensa la vamos a hablar luego. ¿Ok?
Pero Jesús dice, va a recibir su paga, pero no vengas por la paga. ¿Se acuerdan los labradores que vinieron a trabajar en la viña? Y el señor de la viña salió a buscar trabajadores. Yo me imagino que era algo así como hoy en día en el Home Depot, ¿verdad? Allá en el Lowe's, que van los trabajadores, los jornaleros, y ahí se están a ver quién los llama a darle chamba para el día, ¿verdad? Así era en aquella época, se paraban en la plaza, ¿ok? Y venían los que necesitaban trabajadores y los llamaban. Y el señor de la viña fue a buscar trabajadores temprano, por la mañana, a las 6 de la mañana, nomás saliendo el sol, y contrató un grupo de hombres. Y les dijo, se les va a pagar su jornal. Y en aquella época, pues era un denario. Era el precio que le pagaban, lo normal, por un día. Pero luego se dio cuenta que estos que había contratado no iban a alcanzar porque había mucha fruta. Y a las 9 de la mañana, a la hora tercera, fue a buscar más. Pero estos segundos no les dijo cuánto les iba a pagar. Nomás les dijo, vengan a trabajar a mi viña y se les va a pagar lo que es justo. Y estos confiaron en lo que es la palabra del hombre, ¿verdad? Y luego volvió otra vez y recogió más trabajadores, otros al mediodía y otros a las 3 de la tarde. Y todos fueron a trabajar. A los únicos que se les dijo cuánto se les iba a pagar eran los que los contrató por la mañana, a las 6 de la mañana. Y les dijo que les iba a pagar lo justo, un denario. A los demás se les va a dar lo que es justo. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad?, que contó Jesús. Fue a la hora 11. La hora 11 son las 5 de la tarde. Porque la hora 12 son las 12, pero se cuenta de puesta de sol a salida de sol y de salida de sol a puesta de sol. Entonces la hora 11 son las 5 de la tarde, a las 6 se mete el sol. Y también los contrató nomás por una hora, porque ya después no se podía trabajar de noche. ¿Cómo iban a ver los racimos para vendimiar la viña si ya estaba oscuro? Y les dijo, vengan a trabajar a mi viña, les voy a dar lo que es justo, igual que a todos los demás, menos a los primeros. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? A la hora de pagar, este amo, este patrón, he was a troublemaker. He was. Le gustaba pleito. Lo digo en buen sentido porque lo representa nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero fíjense, a la hora de pagar llamó primero a los que habían venido últimos. Nomás habían trabajado una hora. Y adivinen cuánto les pagó. El pago del día entero. Y cuando vieron ellos, nomás habían trabajado una hora. Y cuando ven, wow, este hombre es bueno. Hey, ¿ustedes creen que se callaron? A todo el mundo le andaban diciendo, mira, nos dio el pago entero de todo el día. Y luego ya lo más los demás. Pero a todos les dio un denario. Y todos estaban contentos. Porque no habían trabajado el día entero, ¿verdad? Y le estaban pagando el pago del día entero. Todos estaban felices. Hasta que llegaron los de la primera hora, los de la mañana. Y los llamó y les dijo, aquí tienen su pago. Y les pagó su denario. Oiga, ¿no es justo? Perdón, ¿por qué no es justo? Bueno, porque a los que trabajaron nomás una hora, les está pagando lo mismo que a nosotros. ¿Cómo va a ser justo? Ellos no aguantaron el calor del día, no se fajaron, no se cansaron, no se transpiraron. Y nosotros estamos agotados 12 horas trabajando al rayo del sol y nos viene a pagar lo mismo que a ellos. Perdón, les dijo el patrón.
¿no concerté con ustedes que les iba a pagar un denario? ¿Y ustedes aceptaron, no? ¿O no aceptaron? Teníamos un trato, ¿no? ¿Cómo soy injusto? ¿Por qué me llaman injusto si les estoy dando exactamente lo que ustedes concordaron? Si yo quiero mostrar misericordia a otros, déjenme hacer con mi dinero lo que yo quiero. O ustedes me van a decir lo que tengo que hacer. A veces hacemos las cosas por la paga. Y cuando otro parece recibir más que nosotros, nos disgustamos. Porque nuestro sentido de justicia no está bien. Yo digo que el patrón era buscapleito porque lo que tendría que haber hecho es haberles pagado primero a los que comenzaron tempranito por la mañana y les da su denario y se van contentos y no se dan cuenta de lo que les va a pagar a los otros. Pero no, este patrón decide pagar a los últimos primero para que todos se den cuenta. Esto ilustra que la salvación es pareja para todos, no importa cuándo viniste. Si te convertiste al final de tu vida, todavía tienes la vida eterna. Y si te convertiste de joven, también tienes la vida eterna, si te entregaste al Señor. Pero ¿saben lo que es triste? Es que los que trabajaron desde la mañana no estuvieron conformes. Y hay muchos en la viña del Señor que dicen, bueno, Señor, yo trabajé mucho en tu causa, di muchos estudios bíblicos, di muchos sermones, visité mucha gente, viajé mucho predicando tu palabra. ¿Y a poco el premio va a ser igual para estos que nomás se bautizaron a última hora? Pues hermanos, la salvación es igual para todos. Dios no hace diferencia. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Cuánto recibiremos? ¿Saben lo triste de los obreros de la mañana? Es que no sintieron agradecimiento porque primero tuvieron trabajo. ¿Cuántos otros se quedan allá en el Home Depot y nadie los recoge? Había muchos en la plaza. Obviamente no se fueron todos porque se fueron un grupo a las 6 de la mañana y después a las 9 se fue otro grupo. Y todavía quedaba mucha gente en la plaza. Y a las 12 del mediodía todavía quedaba gente en la plaza porque el hombre fue a recoger y a contratar más trabajadores. ¿Y cuántos se fueron ya al mediodía? Porque dijeron, no, pues ¿quién nos va a contratar al mediodía? Ya se pasó el día, ya perdimos el día y se fueron a sus casas. Pero los que se quedaron por ahí todavía agarraron chamba hasta el final del día. El hecho es, ¿por qué no había agradecimiento en el corazón de los que recibieron trabajo temprano? Ah, no, porque habían tenido que trabajar mucho y los otros no. ¿Se dan cuenta? El problema no es la injusticia del amo. Ese no es el problema. El problema es la envidia. Y eso es violación de la ley de Dios. El problema es la codicia. Porque ellos no recibieron, según su manera de pensar, los otros se les pagó iguales que ellos. ¿Por qué el amo pagó de esa manera? ¿Por qué no les pagó a los primeros primero y a los últimos últimos, sino que volteó la tortilla?
para que saliera a flote lo que hay en el corazón del hombre, para que quede al descubierto los sentimientos, los motivos del corazón. ¿Entienden ahora? ¿Entienden? Porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Y eso pasó con el joven rico. Ahora sí vamos a ver la historia de él por la pluma inspirada. Porque aquí tenemos un relato muy escueto, ¿verdad? Escueto quiere decir comprimido, solo lo más importante. Pero Elena de White amplía un poquito más sobre este joven. Ella dice, el joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes de la nación. Ahora estamos teniendo más detalle. Miren quién era. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad en la nación judía. No nomás tenía lana. Tenía posesiones y posiciones. Es decir, quizás su mismo dinero le había granjeado un puesto importante en la nación. Era un gobernante. Pero miren lo que dice. Este joven había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeron para bendecirlos. Qué interesante. Él estaba viendo a Jesús. Lo estaba observando. Y vio cómo le trajeron los niños. Y cómo los discípulos se enojaron. No molesten al maestro con esto. Son muy insignificantes. Él está ocupado en otras cosas. Está sanando enfermos. Está predicando. ¿Cómo lo van a interrumpir con los niños? Y Jesús los paró y se enojó. ¿Qué no leímos recién que dijo que se ofendió? Se enojó. Y dijo, un momentito. Ustedes no deciden por mí. Porque los discípulos lo estaban mandando a la gente que no lo molestaran. Y él dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Tráiganlo. Y se tomó su tiempo. Se los sentó en las rodillas. Los bendijo, les puso sus manos sobre ellos. Dice Elena de White, el joven rico había observado el amor de Cristo hacia los niños que le trajeron. Cuán tiernamente los recibía y los alzaba en sus brazos y los sentaba sobre sus rodillas y les hablaba a los niños. Y su corazón ardía de amor por el Salvador. El joven, de nomás ver el carácter de Cristo, ya lo quería. Lo amaba, ardía de amor por el Salvador. Esto está en el deseado de toda la gente en el capítulo 57, que lleva por título, Una cosa te falta. Una cosa te falta. Dice que este joven no era la primera vez que había observado a Jesús. Le había visto hacer milagros. Había cundido la noticia de cómo había sanado al ciego de nacimiento. Había cundido la noticia de los milagros y él mismo había visto algunos de los milagros que Jesús había hecho. Sentía deseo de ser discípulo de Jesús. Se había conmovido profundamente mientras Cristo emprendió el camino. Su corazón ardía por hablar con el Señor. Y corrió tras él. ¿Notaron que el versículo decía que corrió tras él?
corrió y lo alcanzó y arrodillándose a sus pies. Oigan, no cualquiera hace eso. Un hombre importante, un gobernante de la nación, un hombre rico, se postró a los pies de Jesús. Como nosotros sabemos el fin de la historia, que el joven rico se fue triste. A veces pensamos, no, era muy orgulloso, era muy soberbio, como son los ricos, pues. Pero no era así. Miren qué interesante cómo Elena de White lo presenta bajo otra luz a este joven. Totalmente distinto. Dice, se arrodilló a los pies de Jesús humildemente y le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para el alma y la de todo ser humano. Fíjense. Y la pregunta no era como los fariseos o como los escribas, que siempre le tiraban preguntas para ver qué respondía para entramparlo, ¿verdad? No, no. Aquí dice que su pregunta era sincera, de corazón y con fervor. Maestro, yo quiero saber, dime, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y aquí Elena de White comenta lo que yo ya dije antes. Cuando le dijo maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y ella dice, Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba él. Who did the young man think that Jesus was? ¿Quién pensaba el joven que era Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Te das cuenta de quién es el Hijo del Hombre con quien tú hablas? ¿Cuál es el verdadero sentimiento de tu corazón? Ahora, aquí viene otra cosita, una radiografía en su alma. Aunque el muchacho era sincero, era ferviente y realmente quería salvarse, había un problema en su vida y Jesús lo conocía. Dice Elena de White, este príncipe tenía alta estima de su propia justicia, de que él era bueno y justo y recto. No suponía, en realidad, que le faltaba algo. Cuando él le dijo, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Esperaba que Jesús le dijera todo lo que estás haciendo. Quería nomás confirmación de que andaba por buen camino. Sin embargo, había algo en su corazón, dice Elena de White. Había como una pequeña dudita. Había en su corazón como un anhelo que no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de una santidad que él no poseía y una bondad que contrastaba mucho con la bondad de Jesús. Por eso se conmovió hasta las lágrimas cuando vio a Jesús abrazar a los niños, besarlos, ponerle las manos encima. ¿Podría Jesús bendecirlo a él también y colocarles las manos encima como había bendecido a los niñitos? Dice Elena de White, y así satisfacer la necesidad de su alma, sentirse más completo, porque él sentía que una cosita le faltaba. En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria para obtener la vida eterna.
Hay muchos que dicen, no, 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 para salvarnos no necesitamos obedecer la ley de Dios, pero eso no es lo que Jesús enseñó. Muchos engañan, especialmente en el mundo evangélico, y dicen, no, la salvación es gratis y no hay que hacer nada. Y ya Cristo guardó los mandamientos y yo no los tengo que guardar. Es muy interesante que a la pregunta de este joven, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, guarda los mandamientos. La respuesta del príncipe fue, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora él abrió el corazón. Allí sí, él expuso su necesidad. ¿Qué más me falta? Quería tener la seguridad. Y Elena de White dice lo siguiente, Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter como un libro abierto. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Y fue entonces cuando Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Elena de White dice, Jesús se sentía atraído a este joven. Sabía que era sincero. Podía verlo en su mirada, en su rostro, en su manera de expresar que era sincero. Y cuando él dijo, todo esto lo guardé desde mi juventud, Jesús sabía que no estaba mintiendo, que no era un farsante, que realmente él se había esforzado por obedecer a Dios. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y la bondad cristiana. Fíjense, él guardaba los mandamientos, pero Jesús miraba los motivos por qué los guardaba. ¿Ven la diferencia? Yo puedo hacer muchas cosas, pero Dios no mira lo que yo hago. Él mira lo que lo motiva. Why am I doing this? Not what am I doing. ¿Captaron? Los motivos son lo que le dan valor a los hechos. Fíjense. El hecho en sí no es ni bueno ni malo. Y usted dice, ¿cómo que no es ni bueno ni malo? Bueno, si está en violación a la ley de Dios es malo, pero hay cosas que la gente dice, pues están bien, ¿no? Pero para los ojos de Dios pueden ser muy malas. Ay, mire, esa persona pasó al frente y dio un testimonio tan bonito. Eso no puede ser malo. Y Dios mira el corazón y dice, ¿sabes por qué pasó esa persona? Quería ser vista, quería que los demás lo admiren, quería que los demás conozcan todo lo bueno que él era. Y en lugar de ser algo bueno lo que hizo, fue bien malo. Porque estaba teñido de orgullo, de satisfacción propia. No había humildad. Dios mira los motivos del corazón. Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba
si el joven llegara a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Jesús lo vio y lo amó, así dice la Biblia, y mirándolo lo amó. ¿Por qué? Porque veía el potencial que tenía este joven para la causa de Dios. Era preparado. Venía de una familia acomodada. Tenía recursos. Había estudiado, pero era dirigente de la nación. Su influencia podía ser tal que muchas personas llegaran a aceptar a Cristo a través de su influencia. Lo único que tenía que hacer era ponerse bajo la dirección de Cristo y sería un poder para bien aquí en la tierra. En un grado notable, el príncipe podría haber representado el carácter de Cristo, porque poseía cualidades que si se unían con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, su sinceridad, su deseo de hacer las cosas bien, de obedecer, hizo que Jesús lo amara. ¿Y saben? El amor de Cristo ya estaba despertando amor en el corazón del príncipe. Aquí lo dice, el amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe porque el amor engendra amor. Cuando te tratan bien, cuando te tratan con cariño, la respuesta del corazón es mostrar el mismo cariño y el mismo amor que tú sientes que te están tratando. Y Jesús lo trató con tanto amor y deferencia. Y la mirada, cómo lo miraba a su rostro, sentía aquel joven que Jesús le estaba hablando con sinceridad y con mucho amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejara la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para el uso del Maestro. Si el príncipe se hubiera entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Fíjense, era un hombre rico, humanamente tenía todo, tenía educación, tenía posición, tenía propiedades, tenía posesiones, tenía fama, tenía todo lo que este mundo podía ofrecer. Pero ¿saben? Ni siquiera sabemos su nombre. En cambio, de los 12 que siguieron a Jesús, sus nombres quedaron inmortalizados, no solo en este libro, sino en la ciudad de Dios, porque en la ciudad de Dios los 12 cimientos de la ciudad van a tener los nombres de los 12 apóstoles. Y no eran perfectos. Si yo les contara de los apóstoles. Tenían graves defectos de carácter, dice Elena de White. Comparados con este joven que había sido bien educado, pues eran toscos, eran burdos, no tenían educación, habían sido, pues, fishermen, pescadores. Yo estuve allá en El Salvador viendo a los pescadores. Es más, saqué fotos de la cantidad de peces, porque como allá se acostumbra a sacar mucho pescado y a secarlo para hacer las tortas de Semana Santa, así le llaman. Las tortas de Semana Santa es con pescado allá en La Unión. Ajá, allá en La Unión y en San Miguel. Y ahí los estuve viendo. Son hombres toscos,
Son hombres rudos, fuertes, pero mal hablados. Nomás el ratito que estuve viéndolos, pues los vi cómo se trataban unos a otros. La vida los hace así, ¿verdad? No los disculpo, simplemente digo cómo son, ¿verdad? Los discípulos eran toscos. Si yo les contara a ustedes, miren, entre los discípulos había uno que era Leví Mateo, pero Leví Mateo entre los judíos era despreciado la posición de él porque era cobrador de impuestos y se les llamaban los publicanos porque trabajaban para el servicio público del gobierno romano. Los consideraban vendepatria porque le sacaban el dinero a sus propios hermanos para dárselo a los enemigos que eran los romanos. Y para muchos judíos el trabajar para el imperio romano era una traición. Mejor no tener trabajo que trabajar para esos malditos romanos. Así pensaban los judíos. Y sin embargo Jesús llamó a Leví Mateo de detrás de una mesa de cobrador de impuestos. Hay otro de los discípulos que se llama Simón, no Simón Pedro, sino Simón el cananeo, o también se le conoce como Simón el celote. ¿Saben quiénes eran los celotes o cananeos? Lean un poquito quiénes eran los celotes. Los celotes eran un partido político en Israel que querían derrocar al gobierno romano por la fuerza, por la revolución. Ellos creían que la única manera de quitarse de encima el yugo de los romanos, porque estaban bajo el imperio romano, era levantar una revuelta. Y la palabra celote quiere decir sicario. Sicario quiere decir los que matan por paga. ¿Se imaginan entre los discípulos de Jesús un celote? ¿Y a quién iba a matar? Pues al vendepatria. Ese merece, es un perro, trabaja para los romanos. Y nosotros lo que queremos es libertarnos de los romanos y él les ayuda a los romanos dándole el dinero de los propios judíos. Imagínense, en el mismo grupito de los discípulos estaban personas con caracteres tan opuestos. Pero cuando vinieron a Jesús, fueron transformados por su gracia. Fueron cambiados. Y eso quería hacer Jesús con el joven rico. Por eso lo amó. Miren lo que dice aquí. Jesús le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Elena de White dice, Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero lo que le faltaba era el principio vital, era lo más importante. Necesitaba el amor de Dios en su alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería y a fin de que pudiese recibir el amor de Dios debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Ahora, ¿por qué le menciono cómo eran los demás discípulos? Porque
vinieron al Señor Jesús y fueron transformados por su gracia. Pero de ellos conocemos quiénes eran, conocemos su historia y sus nombres van a quedar inmortalizados por toda la eternidad en la ciudad eterna de Dios. Y sin embargo, este joven, ni su nombre sabemos, porque se fue triste, porque tenía, la Biblia dice, muchas posesiones. Lo que tenía era mucho amor por sí mismo. No amor a Dios ni al prójimo, que son los mandamientos vitales, porque en esos dos mandamientos se resume toda la ley. Él dice que guardaba toda la ley. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Cristo dijo, cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, y él dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo él, es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos depende toda la ley. Pero si al joven le faltaba amor, no guardaba ninguno. Aunque él, por la letra de la ley, los guardaba. Pero no la intención, el amor. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a escoger entre el tesoro celestial y la grandeza mundana. Porque fíjense que no nomás le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. No, le dijo, y tendrás tesoro en los cielos. O sea, le dijo, mira, aunque tú te deshagas de todo lo material, no te vas a quedar sin nada. Vas a tener algo mejor. Vas a tener tesoros en el cielo, donde el hollín, ni el orín, ni el herrumbre, ni la polilla corrompen. Jesús le dijo, vas a tener tesoros en el cielo. Le ofreció algo mejor de lo que él tenía, pero lo probó. Le invitó a elegir el tesoro celestial en lugar de la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si seguía a Cristo. Sígueme. Pero debía renunciar al yo. Debía renunciar a su amor por los bienes materiales en lugar de su amor por Dios. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero del tesoro celestial, porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Jesús le estaba prometiendo la vida eterna y fue lo que él le vino a preguntar, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y ahora Jesús se le estaba ofreciendo, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador en verdadera abnegación. Y las palabras de Cristo fueron en verdad para ese príncipe la invitación, como lo es para nosotros. Escoge a quién vas a servir. Escogeos hoy a quién sirváis. Cristo no obliga a nadie. Él nos deja a nosotros tomar la decisión. Nos da libre albedrío. Jesús anhelaba que el joven se convirtiera. Le habría mostrado la llaga de su carácter y con profundo interés estaba viendo si él reconocía su problema para que Jesús le pudiera sanar su llaga. Y su llaga era su falta de amor.
si decidía seguir a Cristo, debía obedecer las palabras de Jesús en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Debía abandonar sus planes, su fama, porque ya había alcanzado fama por el dinero que traía y porque era inteligente también. Debía abandonarlo todo. El que no aborrece, leímos anoche. El que no aborrece, aborrece es despreciar a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hija, a hermano, a hermana, a tierras, a propiedades y hasta su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y ahí está, Jesús le puso el dedo en la llaga. El problema de él era su amor propio. Él decía amar a Dios, pero se amaba a sí mismo. Y ese era mi problema que yo les conté. Imagínense qué tragedia hubiera sido para mí graduarme de pastor, ir a predicar al campo sin estar convertido. A ver, miren lo que les estoy diciendo. Yo les conté que yo me bauticé de 12 años de edad, pero como niño me convertí. Pero más adelante, ya como joven, yo hacía las cosas que a mí me gustaban. Y me agradaba a mí mismo. No buscaba agradar en todo a Dios. Oh, no es que, ya les dije, no tenía vicios, no tenía mujeres. Yo me casé con mi esposa y fue mi única novia y no conocí otra mujer antes de ella. No era como algunos jóvenes hoy en día promiscuos, ¿verdad? En ese sentido Dios me protegió, bendito sea su nombre. Pero en mi corazón, el que estaba sentado en el trono era yo. No le había cedido el control de mi vida al Señor Jesús. Qué tragedia hubiera sido salir como pastor, convencido, conociendo toda la doctrina, muy orgulloso con mi diploma debajo del brazo y ahora vengo a predicar porque ya soy pastor. Y sin tener a Cristo en el corazón. Y no es que no lo conocía desde niño, como dijo el joven rico. Todo esto he guardado desde mi juventud, pero no le había cedido mi voluntad y el control de mi vida. Y el Señor tuvo que hacer algo grande en mí. Y hoy en día no les voy a contar en esta hora porque ya el tiempo transcurrió. No les voy a contar cómo fue mi conversión, pero nomás les digo una cosita. Me convertí leyendo ese libro que les estoy leyendo ahora. El deseado de toda la gente fue lo que me llevó a mí a la conversión. Cuando vi lo que Cristo había hecho por mí, cuando vi sus sufrimientos, cuando vi todo lo que Él había pasado por mí, me dije, yo no he hecho nada por el Señor. Lo que yo he hecho no es nada. Yo no he sufrido por Cristo. Yo no me he abnegado por Cristo. Yo no le he dejado todo por Cristo. Y cuando el Señor me habló, porque me habló en forma muy directa, 2 veces en mi vida el Señor me habló. Digo, todos los días Él me habla, pero no así en forma audible, que uno escucha la voz de Dios. La primera vez que yo escuché la voz de Dios fue cuando Él me llamó a ser un pastor. Tenía 15 años. Y yo no quería ser pastor. No, yo ya tenía todo dispuesto lo que iba a hacer. Miren, yo había venido a este país y bueno, me habían puesto hacia atrás en la escuela porque no sabía el inglés. So they put me back. Pero entonces, cuando ya aprendí el inglés, dije, ¿me puedo adelantar para llegar a estar con los demás muchachos de mi edad? Y me dijeron que sí, en la escuela. Entonces comencé
a estudiar por mi cuenta y a tomar los exámenes y comencé a pasarlos y a pasarlos y a pasarlos. Pero nunca me estaban chequeando los maestros cuántas materias yo estaba cubriendo. Y miren, delante de mi Dios les digo, me trababa los libros, iba con el maestro de matemática y le decía, estoy listo para el examen final. Pero no has tomado la clase. No, aquí tengo del principal, dice que puedo tomar el examen y si lo paso me van a pasar de esa materia. Ah, pues siéntate, y me daba el examen final y lo pasaba. Y así hice con el montón de materia. Y con 15 años de edad terminé mi high school. Otro día les cuento los detalles porque no me gustaba ir a perder tiempo en la escuela porque, bueno, hacían muchas cosas que era para mí pérdida de tiempo, ¿verdad? Me quedaba a estudiar en mi casa nomás para tomar los exámenes. Me vino a buscar el truant officer. ¿Saben lo que es eso? El que te viene a buscar a la casa cuando no vas a la escuela. Yo vivía en Alhambra y me llevaron ante el juez porque yo era menor de edad y no estaba yendo a la escuela. Y el juez me dio otra cita en la corte y me dijo, cuando vengas, tienes que traer pruebas de que has estado yendo a la escuela. Y yo le dije, pero es que voy a terminar mi high school. Bueno, si terminas tu high school, la ley dice terminar la high school o mientras eres menor de edad tienes que estar en la escuela. Pues yo me fui y me puse a estudiar, no volví a la clase, en desafío a lo que había dicho el juez. Pero cuando me tocó la cita otra vez, le traje el título de que había terminado mi high school con 15 años. Ahora ustedes ven por qué yo era tan orgulloso, porque sí me creía que yo era inteligente, que yo era esto, que yo era aquello, y hasta le había ganado al juez. Y el juez se sorprendió y me dijo, no hay ley que te obligue a ir a la escuela, porque ya tienes tu high school terminada. Dismiss the case. Largó el caso. No hubo nada contra mí. Pero con la edad que yo tenía, 15 años, ya estaba out of high school, siendo un joven minoritario hispano, ¿m? Con buenas notas, porque todas eran A. Me sobraron universidades que me ofrecieron beca. Yo apliqué a un montón de colegios porque quería pues, seguir estudiando, pero mis planes no eran ser pastor, ¿eh? Yo quería ser un médico, iba a ser un doctor. Y me ofrecieron becas completitas para estudiar. Completitas. Y en universidades muy prestigiosas. Aquí en los Estados Unidos. Por ser hispano y por tener buenas notas y por tener 15 años y ya había terminado mi high school. No, pues todas las universidades querían que fuera a estudiar allá. Yo, según yo, ya tenía toda mi vida decidida. Esto es lo que voy a hacer. Voy a terminar. Me voy a ir de misionero al África y sí le voy a servir al Señor como doctor. Pero un día el Señor me llamó. Y ahorita no les voy a contar la historia de cómo me llamó, porque miren, se nos fue el tiempo. Pero fue tremendo, les digo. Me llamó en forma directa y me dijo, tú vas a ser un pastor. Y yo me peleé con el Señor. De verdad me peleé. Yo dije, tú no me puedes obligar. Un día les cuento, está escrito en un libro, yo escribí un libro que se llama Milagros en mi familia. Milagros en mi familia. Y el capítulo 9 se titula Tú serás pastor. Y me dobló el brazo, ¿eh? Y me dobló el brazo. Y con 15 años de edad tuve que tomar la decisión de ser pastor. Esa fue la primera vez que el Señor me habló así en forma directa y escuché su voz hablándome. Y no me pude resistir. Y la segunda vez fue a los 18 años,
cuando me convertí esa noche. Sentí la presencia del Señor. Y hubiera sido una tragedia si no me hubiera convertido, hubiera estado predicando la teoría de la verdad, pero no practicando. Porque yo no había muerto, yo todavía estaba al timón de mi vida. Yo todavía era el que tenía el control. This is me. I've done everything right in my life, you know? Everything right. Según yo, no, pues imagínate. Con 18 años estaba terminando universidad. Con 18 años. Y era una soberbia. Quizás no la expresaba así abiertamente, pero en mi corazón me sentía que era alguien. Hasta que el Señor me tuvo que mostrar que sin Él no soy nadie. Y tenerlo a Cristo es lo único que vale, todo lo demás es basura. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3. Versículo 7. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. If you have the Son, you have everything. If you don't have the Son, not son, but son. Si no tienes al Hijo, you have nothing. Si no tienes a Cristo, todo lo que logres en esta vida, de nada te sirve. De nada. Porque todo es vanidad. Y todo se acaba. Y las muchachas que tanto se miran en el espejo y se arreglan y se hacen sus rayitos y se ponen bonitas, todo eso se pasa. Todo eso se pasa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo dice el apóstol? Búsquenlo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que le pasaba al joven rico. Amaba al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero ¿qué dice aquí? Que si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que le faltaba. Una sola cosa te falta, le dijo Jesús. Y era el amor de Dios en su corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cómo te miras, cómo te ves, cómo te miran, cómo te ven, y la vanagloria de la vida, la vanagloria. Y eso fue lo que el Señor me tuvo que enseñar a mí. Yo me creía. Y el Señor me tuvo que humillar para que entendiese que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, versículo 17, permanece para siempre. Dios te invita a seguirle. No a tu manera y bajo tus términos.
Yo no le puedo decir a Dios cómo lo voy a seguir. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? A veces pensamos que Caín era un ruin, un maldito, el primer asesino, el primer fratricida. Pero Caín fue el primer bebé que nació en este mundo. Imagínense el amor que le habrán prodigado sus primeros padres. Nunca antes habían tenido un bebé y nunca antes había nacido un bebé en este planeta. Todos los cuidados a ese primer bebé. Pero le hicieron daño porque lo acostumbraron a darle todo lo que él quería. Y cuando llegó a grande, quiso hacer lo mismo. Ahora, Caín no era un ruin, él amaba a Dios. Si no, no hubiera venido a ofrecer un sacrificio sobre el altar. Simplemente no hubiera venido. Hubiera seguido su vida por su lado, como lo hizo después. Pero vino y trajo, dice, lo mejor del fruto de la tierra para ofrecérselo a Dios. Pero Dios no lo aceptó. Y no lo aceptó porque no era lo que Dios había pedido. You cannot come to God on your own terms. No puedes venir a Dios a tu manera. You gotta come to God on His terms. Él es el que dice lo que Él quiere de ti, no tú a Él. You can't bargain with God. No puedes regatearle a Dios. El Señor dice, o todo o nada. No hay otro arreglo aquí. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dado a los pobres. El hombre de la parábola del tesoro escondido vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Y el mercader de perlas entregó todo lo que tenía para tener la perla de gran precio. ¿Aprecias tú la salvación, el tesoro en el cielo? ¿Aprecias la perla de gran precio que es Cristo lo suficiente? Tú sabes que muy pronto este mundo se va a acabar. This is rounding up and it's going to finish very soon. ¿Tú entiendes eso? ¿No lo crees? ¿Que esto se está acabando? Mira cómo está todo revolucionado, todo pata para arriba. Mira el clima, cómo está. Hoy cuando estaba buscando en el mapita para ir a Glendale, en el GPS, cuando abrí, siempre me salen las noticias. Yo no las leo el sábado, pero ahí estaba y decía, el peor año en la historia de California es este, el que viene, con las temperaturas que vienen. So, brace yourself. Prepárense, porque lo que se viene es duro, no hay agua. Muy poquita agua cayó este año. Los lagos están vacíos y ya el año pasado estaban vacíos. Los fuegos incontrolables, las temperaturas cambiadas y eso es nomás aquí en California. Miren cómo está la pandemia. Miren cómo está la guerra. Nosotros no queremos creer que esto se está acabando, hermanos. El mundo está que arde. Y nosotros todavía queremos aferrarnos a las cosas que dentro de poco no van a valer de nada. Porque todo lo que tenemos is not going to be enough para comprar agua o comida. Y el Señor nos está diciendo con tiempo, come on, get your act together. Búscate un lugar donde tengas agua, donde puedas cultivar, porque ya no vas a poder comprar ni vender si quieres serme fiel a mí. Nosotros decimos, ay no, pero es que el Señor dice que hay que dejarlo todo.
Ajá. ¿Y si ya viniera la ley dominical, no hay que dejarlo todo? A ver, contéstenme. Si ahorita, este año, pasan la ley dominical, ¿are you willing to give up everything? ¿Están dispuestos a dejarlo todo, abandonarlo todo, dejarlo tirado para ir a salvar tu vida y la de tu familia? Pero el Señor nos avisa de antemano para que no vayamos con una mano atrás y otra adelante. Él nos dice con tiempo, prepárense, cómprense un terrenito, pero no aquí en el desierto, porque aquí no hay agua. Cómprense su terrenito donde tengan agua para cultivar, donde puedan sembrar, salir de las ciudades, porque las desgracias que vienen en las ciudades son terribles. Everything is winding up. Todo ya se está acabando. Y nosotros todavía preocupados que cómo nos miramos, que qué me voy a poner hoy. Is that really important? Y las almas perdiéndose a nuestro alrededor. Pero tenemos tiempo para ir a Magic Mountain, porque ustedes aquí les queda de camino, ¿verdad? Cuando pasan. Cuando bajan al valle, ya pasan por cerquita. Y para eso sí, o para ir a Disneylandia y gastar. Oigan, ya no es como cuando yo era niño, que Disneylandia costaba $39. Y para nosotros eso era un dineral, $39. Ahorita cuesta como 300. Y para eso sí tenemos, pero para la obra de Dios no. Tenemos tiempo para las cosas que le damos valor nosotros, pero las cosas que Dios les da valor, ¿no? El que no esté dispuesto a dejarlo todo, no puede ser mi discípulo. Esta tarde vamos a hablar de ese llamado que Dios nos da y de lo que significa entregarlo todo para el Señor. Y vamos a ver lo que Dios nos ofrece a cambio. Hoy ya lo vimos un poquito. Tesoro en el cielo. La vida eterna. Termino con el versículo que Jesús dijo inmediatamente después de que el joven rico se fue triste. Más triste estaba Jesús. Más triste. Porque el joven rico se fue triste por su amor propio. Pero podría haber tomado la decisión y no escogió servir al Señor. Se fue triste porque no estuvo dispuesto. Cristo se fue triste porque vio que tuvo la salvación en las manos. Tuvo a Jesús cara a cara. Jesús le dedicó tiempo a él. El creador del universo lo tuvo en el frente y hasta le dijo, sígueme. ¿Te imaginas? Jesús lo invitó a ser su discípulo. Y él sigue invitando. ¿Y cuántos hoy en día no quieren seguirlo? No. Es too pricey. Cuesta mucho ser cristiano. Tengo que dejar mis amigos. Tengo que dejar my parties. Tengo que dejar las películas que veo y la música que escucho. No. I'm not ready yet. Todavía no. Déjame. When I'm ready, I'll come. Nunca más volvió el joven rico. Nunca más. Perdió para siempre. Tuvo la vida eterna delante de él, porque Cristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sin embargo, teniéndolo aún delante, a veces pensamos, pero ¿cómo a Jesús se le escapó un alma?
Y un pescado gordo se le fue. Ya lo tenía en la línea. Porque usted tenía dinero y si él hubiera dado todo para la obra de Dios, ¿cuántas almas se hubieran convertido? Pero Jesús ni siquiera le pidió eso. Porque si le hubiera dicho, dame todo lo que tienes para usarlo en mi causa, hubieran dicho, mira qué interés el de Cristo, agarrarse todo el dinero de él. No, 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 le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y si él hubiera seguido a Jesús, hubiera tenido 100 veces tanto. Con ese versículo termino. Miren cómo termina. Las palabras que Jesús dijo después de que el joven se fue. San Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aquí, con persecuciones, sí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿En cuál vas a estar tú? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? A veces cantamos, yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que tú me guíes, iré yo. Pero siempre queremos seguir por nuestros caminos. Yo te invito a que hoy tomes la decisión de dejarlo todo para seguir a Jesús. No importa. Acuérdate de lo que le dijo el viejo español a mi abuela. Le va a quitar todo esa religión de los americanos. Les van a quitar todo, le van a quitar sus posesiones, le van a quitar su dinero, se van a quedar en la miseria y hasta sus hijos les van a quitar. Y fue cierto. Todos mis tíos y mi papá se fueron a estudiar al colegio adventista. Y mi abuela los perdió a todos porque se fueron unos a Chile, su hija Elena se fue de misionera a Chile, la otra se fue a Bolivia, mi papá se fue al Perú, mi otra tía se fue a Colombia, mi otra tía se fue a México, a Montemorelos, a enseñar allá. Por todas partes se repartieron los hijos y mi abuela los tenía lejos y venían a veces una vez al año, a veces una vez cada 3 años a visitarla por cumplir la tarea. ¿Perdió a sus hijos? No, los ganó. Porque ahora los va a tener eternamente con ella en el reino de los cielos. Yo anhelo esa patria mejor. Este mundo ya nada me atrae. Todo esto es basura. Lo que da este mundo, la fama, la riqueza, todo eso se pasa. No vale de nada. If I have Jesus, I've got everything. Y si no tengo a Cristo, no tengo nada, aunque lo tenga todo. Pero para tenerlo todo, tengo que tener a Cristo y tengo que estar dispuesto a soltarlo todo. Y luego el Señor Jesús nos los devuelve, como le hizo con Job. 10 veces lo que tenía antes. Pero si tú lo haces por ese motivo, sí, yo voy a dar todo para ver que me dé 100 veces tanto, no vas a recibir nada. Dios, acuérdate, mira el corazón. Y si hoy le das tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Y si tú le das tu corazón, el Señor te va a hacer feliz. Y si eres feliz,
Es todo lo que importa. Las cosas materiales no dan felicidad. No. Miren, muchacho allá se compró el auto que tanto quería. Allá en El Salvador. Estuvo ahorrando y ahorrando y ahorrando para comprarse el carro. Y el primer día que lo manejó se mató con carro y todo. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Fue su muerte. Y una madre lloró a su hijo porque su papá le regaló la moto. Y la hermana le dijo, le estás regalando la muerte. Y fue exactamente lo que pasó. Entonces, ¿de qué sirven las cosas de este mundo si no tenemos la vida eterna? Que el Señor te ayude a tomar la decisión correcta en esta hora. Que no postergues tu decisión porque no tenemos la vida comprada. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sellado su pacto con Cristo? ¿Que aún no ha entrado a las aguas del bautismo para decirle, Señor, soy tuyo, te pertenezco, lo dejo todo para seguirte a ti? ¿Hay alguien que quiere decir, pastor, yo quiero tomar ese paso, yo quiero prepararme para poder tomar el paso del bautismo y seguir a Jesús all the way? All the way. I'm willing to follow him all the way. ¿Hay alguien que aún no ha sido bautizado? Yo quiero orar por esa persona hoy. ¿Quieres levantar tu mano? Parece que todos los que estamos aquí ya nos hemos entregado al Señor. Entonces quizás hay alguno que quiere decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a bajarme de el volante de mi vida para que tú te sientes detrás. Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, por mucho tiempo yo he tratado de llevar las cosas a mi manera, perdóname. Quiero en esta hora que tú tomes el control de mi vida y que tú decidas. ¿Hay alguien que le quiere decir eso al Señor? Amén. El Señor te bendiga, hermana. Amén. El Señor te bendiga, hermana. Ella se va a bautizar hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguien más que le quiere decir, Señor, yo quiero que tú manejes mi carro? Me bajo de mi carro y te doy a ti el volante. ¿Hay alguien? Gloria a Dios por eso. Y tú que me ves a través del canal, para ti también es el llamado. En el nombre del Señor Jesús, te estoy invitando a entregarte a Él hoy. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar ese himno que dice, yo te seguiré, oh Cristo. Donde quiera tú me guíes, yo te seguiré. Esta tarde, después de la comida, vamos a terminar el tema. 265 en el himnario antiguo. En el antiguo, 265. Padre Santo y Dios nuestro, tú has presentado delante de nosotros claramente los requisitos para la vida eterna. Nadie puede decir que no entendimos. Tú dijiste que para entrar en la vida eterna hay que guardar los mandamientos. Pero aún muchos que guardan externamente los mandamientos les falta una cosa. Y esa cosa es el amor por ti de todo nuestro ser. El motivo que nos lleva a hacer las acciones de obediencia debe ser Cristo Jesús. Y si no tenemos a Cristo y su amor en nuestra vida, todo lo demás viene a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si hacemos todos los sacrificios, de tal manera que aún entregamos nuestro cuerpo para ser martirizado, pero el motivo no es el amor a Cristo, de nada nos sirve. Señor, danos ese amor, danos esa manera de vivir, que todo lo que hagamos
lo que pensemos, lo que hablemos, aún nuestras miradas, nuestras actitudes, nuestras reacciones reflejen que Jesús es el que toma control de nuestra vida cada día y que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sella los corazones que hoy han decidido seguirte a ti, Señor. Hay muchos que han tomado hoy la decisión de hacer la entrega completa. Llévanos a una obediencia completa, que es la prueba de que realmente te hemos entregado todo. Danos tu bendición. Bendice también los alimentos materiales de los cuales hemos de participar y tráenos de vuelta en las horas de la tarde para seguir completando este llamado que tú nos haces. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.